Los dioses del marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a Gonzalo Oliveros y la Radio Real que nos permiten estar semana a semana. El Gato Bonifacio. Por cierto, básicamente la semana pasada tuvimos que atrasar un poco los días en lo que hacemos esto, que me estaba recuperando de haber terminado el medio maratón de la Ciudad de México. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Sí, muy bien, contento. Felicitándote aquí en público, hombre. Muchas gracias. 21 kilómetros en auto, son bastantes. Sí, no, hombre, 21 kilómetros en 7 horas, ¿no? O sea, está... No, fíjate que el último medio maratón que había corrido ya llovió. ¿Ya había carretera? Ya había carretera, ya estaba... Qué padre. Pues, ya existían los tenis. Exacto. Yo no soy Bobby, amigo, ¿eh? No, ni siquiera te desgastes. Eso te lo podría decir a ti. ¿Sabes? Sí, sin duda. Maratón. Pero ya no tendría. Cuando corres por placer, no porque el mamut te sigue. Maratón con H, como los griegos, ¿no? Sí. Bueno, pues fue todo un logro, se logró, me siento muy contento por ello y más contento porque, como les platicamos, íbamos a tener en los siguientes programas posteriores a ese que hicimos especial, Agustín y yo, pues una serie de invitados espectaculares. Así es. Para que no se crea que ya cuando salimos tú y yo es porque nadie nos pela. No digas cuando salimos tú y yo, se escucha raro. Me refiero al podcast. Primero, saludos a tu esposa. Lo demás ya todo el mundo lo sabe. Oílo. Bueno, vamos a iniciar este capítulo de Los Dioses del Marketing. Los dioses del marketing. Bueno, hoy nos acompaña Paulina Renzoli, Head Corporate Communication Latam and Marketing Communication Latam, ¿así dice Agustín? Dos puestos. Y creo que solamente a LinkedIn solo le cabe ese número de número de caracteres, porque si no tendría otros 6 puestos. Sí está tremendo. Vamos a presentarte primero, estratega de reputación y posicionamiento estratégico con fuertes valores y ética. Paulina trabaja la construcción reputacional, posicionamiento externo corporativo y comunicación interna. Internacionalista por la Ibero, Paulina ha enfocado su carrera en comunicación estratégica y reputación corporativa. Ha estado en empresas globales de energía, dispositivos médicos y ahora lleva el área para DuPont, Latam y México, incorporando este año un rol clave en Marcom para una de las marcas clave de la empresa, Tyvek. Tiene experiencia en posicionamiento estratégico de ejecutivos en México y América Latina, entusiasta de la diversidad e inclusión con un profundo compromiso con el valor estratégico de la sustentabilidad para el negocio. Paulina disfruta tratar con equipos nacionales y globales, profesora de la Universidad Panamericana, trabaja eficazmente en entornos VUCA, del cual hablaremos más adelante, con desafíos globales, regionales y locales, con un enfoque esencial en lograr que las personas brillen desde su voz genuina y humana. Bueno, hemos terminado el programa. Muchas gracias. Te lo dejamos. Palmares impresionante. Adelante, por favor, Paulina, cuéntanos. Paulina, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Hasta luego. Agustín, Alberto, mucho gusto. No, hombre. Muchas gracias por la invitación. Agustín, me dicen que ya lo habías conocido, ¿no? Sí, nos conocimos. Tuve una participación en Expo Publicitas. Una buena amiga trabaja ahí, me invitó el año pasado y por segundo año consecutivo me invitaron este año. Les gustó, creo, el año pasado. Ajá. Y ahí tuve la oportunidad de conocer el podcast de Agustín. Bueno, el podcast también es una oportunidad. Lo otro, bueno, una disculpa. Está por ver. Aceptada, Agustín. No, muchas gracias. Por eso estamos hoy aquí y fue un placer compartir ese día. Oye, si tuvieras hoy que explicarle a un adolescente qué es DuPont y qué hace y por qué es importante, ¿qué le dirías? Mira, me costó mucho para empezar a entender y trasladarlo y traducirlo. Es algo que hago mucho en mi trabajo y es cómo lo traduzco el negocio, lo que hacemos. Entonces, ¿qué le diría? DuPont es una empresa de innovación que tiene más de 220 años de historia en el mundo, que se ha transformado, ha cambiado y hoy por hoy estamos presentes en la vida, en nuestro día a día, en muchísimos productos que tenemos convivencia. Entonces, estamos presentes en chalecos antibalas, estamos presentes en las balatas de los coches, estamos presentes en retail, en tiendas que vas por un café, somos la base de donde pides el café con Corian, ¿no? Entonces, somos una empresa que tenemos presencia con innovación en distintos espacios de la vida y de nuestro día a día. Estamos en el piso de todos los aviones. ¡Qué barbaridad! Sí. 220 años. Más de 220 años y este año estamos de fiesta en México porque estamos cumpliendo 100 años. En 1925, DuPont a nivel global hizo su primera inversión fuera de Estados Unidos y eligió México. En Dinamita Durango fue la primera inversión en todo el mundo de DuPont. Entonces estamos manteles largos. ¿Así se llama el lugar? Dinamita Durango.
Desde 1925 Porque ya se llamaba acuérdense así. que empezamos con explosivos. Entonces hemos migrado de ser explosivos a hacer pinturas. Todo el mundo tiene top of mind pinturas que ya no hacemos. Sí. ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Ya no Ya hacemos? no hacemos pinturas. Y eso no es broma. No es chiste. Sí, ya no hacemos pinturas. Qué Entonces barbaridad. pasamos pinturas, químicos y hoy somos una empresa de innovación multiindustrial. Y estamos presentes en muchísimos lados. ¡Guau! Ahora les contaré, pero dispositivos médicos, celulares. Ahora les platico. En México, ¿cuál dirías que es el legado más importante de la marca? Yo te diría que desde un lado corporativo tenemos un gran legado reputacional en imagen, ¿no? Es súper reconocida la marca. Yo me siento muy orgullosa porque la mayoría de la gente a quien tú le dices DuPont nos ubica. Sí, cómo no. ¿No? Muchas veces es de, sí, pinturas o no, o qué hacen. Sí, Kevlar. Claro, ubico el Kevlar, pero estamos en tal. Entonces, yo creo que a nivel corporativo justo es este reconocimiento de marca, pero como empresas de a pie, personas de a pie que estamos, conocemos la marca. Pero corporativamente también hay un gran legado de un respeto muy profundo a lo que hacemos a nivel corporativo, la cultura que tenemos, el nivel de negocio. No tenemos más de 220 años en el mundo de a gratis, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un legado muy lindo y sobre todo ahora la innovación, cómo nos estamos transformando de manera constante. DuPont es una transformación constante, ¿no? ¡Órale! El asunto de ser una empresa de innovación es un concepto relativamente nuevo. Aunque siempre se han dedicado a ello, en cierta forma, ¿no? Sí, es que yo creo que es parte de nuestra columna, ¿sabes? Porque nos hemos estado transformando, lo que les decía, de manera constante. Entonces somos una empresa de innovación porque estamos innovando todo el tiempo, ¿no? Acabamos de innovar hace un par de años Kevlar Exo, que entonces ya hace mucho más, es una molécula. Escuchamos a un cliente que pedía que fuera mucho más flexible. El Kevlar es una de nuestras innovaciones que va dentro de chalecos antibalas, te protege si vas en moto, Batman, ¿no? Entonces es de los más conocidos, pero al final lo que decían, ¿sabes qué? Es que en el chaleco está muy duro y tal vez, por ejemplo, con policías mujeres es mucho más fácil que sea flexible, ¿no? Entonces, esto es por haber escuchado a un cliente, entonces innovamos, entonces es una cuestión que es parte del ADN de la compañía. ¡Órale! Ahora, estamos hablando de una compañía cuya buena parte del ADN es B2B, ¿no? Sí. O sea, ese es el... Son B2B si alguien lo es, ¿no? O sea, porque ¿Cómo? ¿Cómo? le Explícate. le venden a compañías componentes. O sea, ni siquiera le venden un servicio directo. No, pero bueno, o sea, es venden negocio, materiales. Exacto. Negocio a negocio. Así es. ¿Cómo se construye reputación negocio a negocio? Entonces, sí, la verdad cuando yo llegué, pues uno está acostumbrado a construir reputación y yo decía, bueno, pero ¿en dónde lo vemos? Y todas sus respuestas eran, a ver, es que eso es para un tercero y ese tercero lo transforma. Entonces te pongo ejemplos muy básicos. A ver. ¿Cómo se construye la reputación? Siempre, los pasos básicos que sabemos los que nos dedicamos a esto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la audiencia? ¿Qué quieres posicionar y en qué momento? Entonces, sea B2B, no sea B2B, sea consumo, al final es un paso que tenemos que hacer en cualquier industria en la que estés. Pero entonces te pongo algunos ejemplos. Asociaciones, ¿no? ¿Qué asociaciones clave vas a tener para que te conozcan de manera tal que sepan cuál es el negocio, el entretejido que ocurre alrededor de? Ir siempre con la audiencia que te va a estar escuchando y que va a entender sobre lo que estás hablando, sobre el B2B. Pero también te digo una cosa, traducirlo. Porque de pronto es como una cosa muy técnica o de pronto es que sí, es que es un producto y entonces es termoformable y tal. ¿Sabes qué? Funciona tal y nos ves en tal lugar. Corian nos ves en estas empresas de retail, restauranteras y de café muy famosa. Pero también tenemos tubos y estamos ahora en dispositivos hospitalarios. Desde hace un par de años tenemos 2 plantas en México, en Mexicali y en Reynosa, con Spectrum. Y entonces hacemos tubos que van a una empresa de dispositivos hospitalarios. Entonces es el tubo con el que hacen una cirugía de corazón, pero estamos en los stents para el corazón, pero estamos en los tubos para lactancia, estamos en los tubos de desecho, en hospitales. Entonces, poner ejemplos claros te van construyendo también la reputación. Claro. Otro ejemplo, Fórmula 1. ¿Sabías de qué están o cómo están compuestos los uniformes de la Fórmula 1? Pues de tela, ¿no? De un hilo hermoso que es como formado por Nomex.
Desde la década de los 70s hubo una reglamentación que deben de estar formados y tejidos con Nomex. ¿Y qué es Nomex? Nomex es una innovación nuestra que la puedes también transformar, eso es lo que pasa. Entonces, por eso te digo, tienes que poner ejemplos muy tácticos y así vas construyendo la reputación. Entonces, ¿qué es Nomex? ¿Es algo? Se puede hacer como un hilo, porque al final es todo el mundo siempre, lo que les decía, me acaban preguntando eso. ¿Pero qué es tal? ¿Pero qué es Corea? Somos bien ordinarios. Entonces lo puedes cambiar, ¿no? El Nomex puede cubrir una batería de un coche eléctrico para que no sea, para que no se incendie, pero también puede ser el hilo o el material con el que tejes más bien el uniforme del piloto de la Fórmula 1. El de Checo Pérez, todos los uniformes de la Fórmula 1 son fabricados con Nomex. Ándale. Porque al final es un material que lo que hace es que sea retardante al calor, retardante. Tiene una palabra específica, pero es, digamos, retardante. Entonces se va a incendiar menos rápido que cualquier otra cosa. Eso es Nomex, ¿no? Que es uno de nuestros productos y te estoy dando 2 ejemplos. Tenemos Kevlar, que Kevlar es lo que te decía, que está dentro de los chalecos antibalas, pero también está en las balatas de los coches, pero también está en la manguera de los motores, ¿no? Entonces, está en muchísimos lados. También se blindan coches con Kevlar, ¿no? Tenemos Spectrum, que es la tubería. Entonces, todo esto habla de 4 megatendencias en el mundo que DuPont está siguiendo como empresa multiindustrial. Tenemos Corian, adhesivos para coches, ¿no? Como son Betacil, Betamate, adhesivos específicos para el parabrisas que vayan con metal, con plástico, con tal, que también es B2B. O sea, al final también eso se vende a un tercero, a una fábrica, a un automotriz, tal, y eso lo utilizan y transforman. A eso me refería, que al final ese tercero lo transforma a su vez. Así no es que lo revenda, no es B2B para que lo revenda o para que lo utilice para un consumo propio. Ellos lo transforman en otra cosa. Exactamente. Por ejemplo, Tyvek, ¿no? Tyvek es una marca súper reconocida que acabo de tomar como uno de mis nuevos roles. Entiendo que no tenías nada que hacer, ¿no? No tenía nada que hacer, tenía yo tiempo, entonces dijimos, ¿qué hacemos? La Lotería Nacional se imprime en Tyvek. Pero el mismo Tyvek sirve para hacer los uniformes blancos que te protegen como enfermero, pero tiene distintas líneas de protección química, de protección de enfermería. Y me acuerdo mucho que estaba yo hablando, tomé un curso que DuPont me llevó y me invitó de liderazgo de mujeres en la American Chamber y conocí a una antropóloga. Y la antropóloga, en excavaciones, todo, le dije, es que estoy en DuPont, ¿y qué hacen? Entonces la misma historia de que tratas de traducir y trasladar lo que hacemos. Y le dije Tyvek y me dice, Tyvek es lo único que nos protege a nosotros. Cuando entramos y estamos allá en excavaciones, nos ponemos Tyvek. Entonces, eso también es Tyvek, pero también son los sobrecitos para cosas médicas, ¿no? Entonces, estamos como en distintos lugares. Wow. Y todo el mundo lo va a transformar. Exacto, porque tú ves la marca o ya cuando la marca se vuelve popular, crees que es el nombre del material. Pues llega un momento que dices, la marca está Kevlar, ¿no? Sí, perfecto. Está hecho de nylon, ¿no? Y nadie sabe que es una marca y es una tecnología patentada. Y nosotros, claro, inventamos nylon, licra, Kevlar, Corian, todos estos que estamos mencionando. ¡Wow! Y haces cosas maravillosas, la verdad sí, es muy lindo. A mí te digo, yo llegué y... ¿Pero en dónde lo ves? Tenemos también impresión flexográfica con Cyrel, que también es nuestro. Y entonces yo llegaba y fui a Cyrel, porque además cuando te dedicas a esto y me lo preguntabas, Alberto, ¿cómo haces para construir la reputación? Primero, en mi caso, conocer el negocio. Pero vas, y cuando estuve en dispositivos médicos fui a la planta y entendí, me metí a quirófanos, ¿no? Entendía. Y aquí dije, tengo que entender. Entonces yo voy y, ok, tenemos flexografía, voy a flexografía. Tenemos 2 plantas, 3 plantas, voy a conocer las plantas. Entonces cuando fui a este tema de flexografía, yo decía, ¿pero en qué empaque lo veo? No, pues es que depende, ¿no? Entonces no es que salgan marcas, sí tengo algunas marcas en mente, tenemos... Una marca de pastas muy conocida en México imprime 100% con Cyrel. ¿Cuál? Flexográfica, Dinos, Pastas La Moderna. Ah, ok. ¿qué tal? Yo pasta de dientes. No, pasta de comer. Ajá. Pasta de dientes seguramente también. Un pan muy querido en México tiene una marca que ahí sí no sé cuál específicamente, pero, ¿sabes? Son marcas, productos que tenemos y salen y tienen nuestra impresión, ¿no? Entonces... Al final, parte importante es conocer el negocio, conocer cómo están saliendo estas marcas, porque es B2B y es un reto, pero al final, para mí, siempre lo he hecho en mi trabajo, encontrar el cómo sí. Claro. Entonces, no, es que tal, no, ¿cómo sí? ¿Dónde sí estamos? Y entonces vas y le cuentas a la gente. Y creo que eso ha construido cierta reputación y posicionamiento. Absolutamente, porque
Qué bueno que lo digas así, porque usualmente la gente que se pregunta, pero es que ¿cómo le haces para vender algo tan difícil? No lo conoce nadie. Si no sabes cuáles son las aplicaciones y cuáles son los beneficios, difícilmente vas a poder venderlo. Sí, ¿no? Tienes que saber los beneficios, por qué es distinto a los demás, por qué Corian es mucho más seguro, ¿no? De pronto esto me lo contaron cuando recién llegué, porque fui a hablar con todos los negocios y me dicen, te dan tu tablita con tu carne deliciosa, ¿no? Ajá. Bueno, y me dicen, te voy a arruinar la carne en tablita para siempre. ¿Sabes la cantidad de bacterias que se queda en la tablita? Y yo, ¿pero por ya qué? se los arruiné también a ustedes. Pero ¿por qué? Y entonces Por de eso ahí yo ya prefiero veo el mi taco. tablita de Corian, sí, claro. Ajá, sí. Veo mi tablita de Corian y digo, ya la quiero para siempre, porque además no es tan, no se incendia igual tan rápido, es muy segura, no es porosa, se puede cambiar, ¿no? Entonces, sí. Esos son secretos. Se los arruino bueno, se quedan en el B2B, ¿no? Así o sea, es. deberían de bajar y ser... Sí, Por eso sí, estamos sí. aquí platicando estas Popularmente- cosas. Totalmente, porque últimamente Cambia hemos todo. estado teniendo una serie de programas justo muy especializados en B2B, pero el que la gente se dé cuenta de lo que hacen y para qué sirve puede ser exitosísimo para las marcas, ¿no? Sí, Digo, porque lo de la cambia. pintura, seguramente una muy buena parte del posicionamiento de DuPont en México, por lo menos, supongo que venía de la pintura, porque podías Sí. ver el loguito por todos lados Bueno, en las paredes. A la ¿no? fecha lo sigo viendo, Ajá. En talleres veo logos Ajá, de ajá. DuPont. Sí, por eso justo te iba a decir, pero qué extraño, porque yo sí recuerdo que acabo de pasar un taller donde está el logo de DuPont Sí, afuera. o sea, muchos se quedaron, otros no. Y uno, Ahí está. y uno piensa, aquí sí voy a traer a pintar mi coche. Exacto, sí, uno dice, no, sí, aquí venden pintura buena. Sí, ¿no? claro que seguro es buena. Ese negocio se vendió, pero sí, sin duda debe ser buena. ¿Pero siguen usando el mismo nombre? ¿quién no sabe? creo. Ah, Pero- ya, sí, seguramente. Oye, a ver, entonces, ahora sí, a ver, arruinemos la cosa de la tabla de Sí, sí, exacto, porque tal vez pasó como... A ver, platícanos a detalle esa ¿Cuántas anécdota. bacterias ¿Cuál? tiene? La de la tabla de carne. No, ya les arruiné, ya con eso me doy por bien servida. Dilo. O sea, la tabla de carne te refieren A la tablita donde te traen tu deliciosa carne en un Ajá, restaurante. Sí. Síganlo pidiendo, no pasa nada. No, pero es una tabla que va albergando. Pues que es porosa, Claro, amigo. porque es Ajá, porosa. Y entonces tú lo vas cortando y hay humedad, hay bacterias, hay comida. No, se lava seguramente súper bien todos los restaurantes. Sí, pero pues aún así no pero va. es porosa. Entonces, esa es la diferencia. Los bichos se van quedando ahí Ya me arrepentí, ya me borrados. arrepentí. No, está bien porque Disfruten, de hecho vamos disfruten. o sea, debe de haber otra serie de cosas que DuPont tenga una oferta que es la ganadora, ¿no? A ver, bueno, nylon. La oferta es para eso, es Corian. Sí, sí, Por sí. eso está en retail. Para que todos esos counters en donde restaurantes. pides tus... Está en los counters justo por eso, porque entonces tú tienes la seguridad de que va a tener menos cantidad de suciedad, bacterias, etcétera. Y hay 2 cadenas muy grandes a nivel mundial que lo tienen a nivel global. Así es, porque hay de material a material, ¿no? Hay de O material sea, a material. no todos los counters del mundo son Tyvek, como Corian. perdóname, como no todos como si todos los trajes de la Fórmula 1 son Nomex. Nomex, ¿no? Desde la década de los 70, no sé si 74 tal, es por regla que tienen que estar hechos con Pero ahí Nomex. en División del Norte venden otro Sí, Corian sí, con claro, K. porque yo tengo muchos amigos del condominio donde vivo que Ese siempre ese no tiene los mismos beneficios. Salen vestidos como el Checo Pérez, ¿no? Ah, sí. Van igual de seguros. Ajá, igual de seguros. En algodón. De hecho, hay videos de Checo diciendo, sí, el traje es de Nomex, o sea, es como algo muy, muy conocido. Claro, claro. Que se van haciendo famosos por la especialización, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Por la seguridad. Algo muy bonito que tiene DuPont es que estamos siempre cuidando vidas y velando por la seguridad de las personas, Ok. ¿no? Porque muchos de los productos, no te podría decir todos los productos, pero muchos sí tienen este concepto de seguridad, cómo mantenemos a las personas seguras o en menos riesgo. Sí es sorprendente cómo la visión de una empresa que no acaba teniendo contacto mayoritariamente con el consumidor final de tengo esta oferta para ti, ¿no, Agustín? Sí, exacto. Ven, acércate, ¿no? Sí. Acaba estando en todo. Teflón. Sí lo creamos. Ya no es parte de la empresa, Ajá. pero sí fue una invención. Una O sea, invención. pero va de nuevo, o sea, sale de ahí. Sí, Sale exacto. O sea, se ve.
¿Qué? Y es Debe parte ser- de los productos que tú ves. O sea, en la mañana te despiertas, tienes teflón, vas por tu café y entonces está el counter de Corian en Tus en sábanas la- de nylon. en las sábanas de nylon, el No, tema de la licra. las sábanas de nylon dan toques, ¿no? O sea, a mí no me vengas con eso. Ah, O sea, de- la sábana de nylon es la que te duermes y yo sé. Las Sí. tuyas son de 800 hilos. te sientes. Sí, los voy a contar, güey. Sí, ¿no? mire, Ajá. señor, le faltaron 2. No, imagínate, cuando compras un juego de sábanas. Exacto, o tu traje de Cuando 1200 hilos. 600. De 1200 ¿Cómo hilos. cuento los hilos del traje? Pues es de buena fe, ¿no? O Sí, sea, pues seguro. ya, Lo dice la etiqueta. Uy, lo dice el precio, ¿no? Exacto. El En cambio- precio Lo va, dice el precio. En Ahí cambio- sí lo dice el precio. lo va dando. Estás rodeado de productos todos los días de DuPont, ¿no? Estamos Debe rodeados ser un todo el día. trabajote para la gente de investigación y desarrollo estar inventando esas cosas, ¿no? Sí, O pero sea, algo debe muy ser lindo. algo padre. Tenemos 25 centros de innovación, si mal no recuerdo, a nivel mundial. ¡Qué padre! Exacto. No manches. Muy lindo, pero Ajá. además, esta historia padre, ¿no? Que les decía, o sea, estamos escuchando al cliente. Y entonces este cliente, recientemente, el Kevlar Exo que lanzamos, lo que les decía, escuchamos un cliente que decía, oye, ¿sabes qué? Necesito que tenga mayor resistencia, pero también después vimos que tenía mayor flexibilidad. Entonces sí es una constante innovación, pero también porque hay retribución de los clientes y de los productos. Dime algo, o sea, DuPont en estos centros de innovación, o sea, lo que me viene a mi mente es que es una empresa de científicos de vanguardia. O sea, cuates que están así aventando el moco de King Kong, ¡punk! ¿No? Para que rebote más Pero lejos. se llama de otra forma Y ahí. en un ángulo ABCD, se pruebe el Nomex en una circunstancia que 1 en 1,000,000 puede pasar, pero igual y no. O sea, ¿qué es DuPont? O sea, ¿qué hay? O sea, son científicos, son visionarios, o sea, ¿qué es? Sí, pasamos, te digo, explosivos, empresa de pintura, ciencia, química, y ahora somos multiindustrial. Claro. Yo, en cuanto vaya a un centro de innovación, vengo y les cuento todo. Va, sí, ¿Cómo tomas se hace? video. ¿Cómo funciona? Sí, estuve Bueno, sí en se puede. Brasil y hay como unos laboratorios. Aquí tenemos un laboratorio de agua porque también tenemos filtración de aguas industriales. Entonces tenemos en 3 muy estados útil. de México, filtramos agua con distintos niveles de filtración. Depende de lo que se requiere en 2 ámbitos. Por un lado, lo sucio que viene el agua y segundo, el consumo que va a necesitar. No es lo mismo que va a ser consumo humano a que sea solamente agua potable o que sea en una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos ese negocio. Qué barbaridad. Wow. Tenemos no, cosas preciosas. la No, pues verdad. suena todo así, o sea, siempre hay algo que contar. Y les digo algo, sí, siempre hay algo que contar. O sea, yo me puedo seguir. Y además les digo algo, es una cultura súper bonita. Yo algo que le aprecio mucho a DuPont es la cultura corporativa, que para mí eso es algo muy importante y es muy bonita, ¿no? Tenemos grupos de empleados, el Pride, el de mujeres, el de Early Career Network, pero he estado en otras empresas globales que los tienen y siempre es algo importante, pero aquí de verdad se vive de una manera súper profunda. Exacto, eso es lo importante Es un de gran ese tipo de compromiso. cosas, que sea parte de la cultura de la Lo empresa. es. Pero no solamente que ponemos un buzón de quejas allí ¿Qué leo yo? en el comedor y ya felices. No me gustó la sopa de hoy. Sí, O sea, se trata de que pues, No, realmente se viva muy bonito, internamente, ¿no? Se vive internamente. Antes de pasar para allá, justo en cuanto a la cultura interna, así como tú tuviste que aprender para ir construyendo esta reputación, me imagino que hay que hacerlo para todos los colaboradores, ¿no? Porque al final, yo trabajo en DuPont, ¿y qué hacen? Bueno, pues depende. ¿En qué sector, no? Es que es compleja de explicada, ¿eh? Sí. O sea, la cultura interna de comunicación de los productos también es importante, ¿cierto? Y tienes toda la razón, Agustín y Alberto, porque de pronto pasa mucho eso. En todas las empresas en las que he estado pasa. No, yo no sé qué hacen los de allá tal, pero aquí es un reto mayor porque son muy distintos los Sí, negocios. Sí. Entonces hubo una iniciativa muy linda en Brasil que se llama Experience Day. Y el equipo justo, creo que fue una red, o no sé si fue un equipo aparte, pero se lo importaron, se lo trajeron más bien a México, de Brasil. Y entonces el Experience Day justo era hacer un día en la oficina para contar qué negocio, qué función, y un negocio, una función y un valor. Y justamente, por ejemplo, los de agua hicieron una prueba de filtrar el agua y entonces metieron un agua color naranja, hicieron una mini ejemplito, salió limpia del otro lado No, y todos, wow, ¿no? Entonces Pues justo sí, este ejemplo sí. Que entonces tú lo Te ves en vivo. superemociona. Tenemos ahí un par de zonas donde tenemos Corian y entonces ponían cosas y
entre catsup y pintura, ya no me acuerdo bien, pero entonces lo limpiaban y veían que era nada porosa, ¿no? Llevaron todo lo que se hace con Kevlar, también hacemos guantes con Kevlar, el tema de los chalecos antibal, todo lo llevaron, ¿no? Entonces, todo esto fue en distintos días y además una función, como ustedes saben, una cosa es negocio, otra cosa es función, comunicación es función, entonces, o recursos humanos o finanzas, entonces la función también platicaba qué hacía y un valor. Entonces, eso ayudó muchísimo porque entonces si yo soy función o si yo soy otro negocio, digo, yo estoy en Water, pero qué padre Corian. Mira, ya entendí de qué se trata y ya sé que Corian está en tal lugar. Oye, qué bien lo del agua, ya entendí, sale muy limpiecita, ¿no? O sea, literal es como hacerlo muy didáctico y le salió, la verdad, espectacular. Y lo puedo platicar también. Súper, ¿no? claro. Puedo ir a mi casa y platicárselo a todo el mundo. Es que los de al lado hacen una cosa increíble. Es que me tomé agua naranja. Era naranja. Pero luego la limpiaron y ya estaba limpia. Espera, qué bueno. Saliendo un ojo así. Qué bueno que ya no hacen explosivos, man. No, porque si no, la demostración hubiera estado como del coyote. No. Ahí ya no hubiéramos podido hacer la demostración. Dinamita. Así hubiera sido la Ajá, qué bueno que ya el explosivo lo dejaron. Es un gran punto, Agustín. Sí, ahora, tú estás en el tema, bueno, en una de tus misiones en la comunicación corporativa. Sí. ¿Qué es la comunicación corporativa? La comunicación corporativa es algo que he hecho Profesora. desde hace 15 años. Además doy clases de eso, de comunicación directiva. No, lo dijimos por eso. Entonces, a ver, soy Miss Paulina y al final es lograr, por un lado, traducir lo que hace la empresa, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también construir el posicionamiento y la reputación de la compañía. Entonces esto va en dos vías. ¿Qué estás comunicando? ¿A quién? ¿Cómo? Entonces, desde mi perspectiva es muy importante saber que lo que estás comunicando internamente va 100% alineado con lo que se está comunicando externamente. Entonces, la comunicación corporativa, literal, es todo lo que está comunicando la empresa. A nivel corporativo, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos. Entonces, siempre yo trabajo muy cerquita del presidente, que además tengo la suerte y se lo digo, es un gran vocero. Y es en serio, no lo digo por decir. Entonces, es mucho como esta cara de la empresa y siempre nos va a ayudar al posicionamiento. Pero al final es los líderes al interior, el town hall de la empresa, el town hall regional. Entonces, eso es la comunicación, por hacerte un súper resumen, porque podríamos construir una hora entera de eso. Pero al final es qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y cuándo lo estamos diciendo para el mejor entendimiento de la empresa internamente y externamente. Y de ahí se va a temas de crisis, reputación, muchísimas cosas. Pero ahora, fíjate que llevo todo el tiempo que quedamos que venías a platicar preparando esta pregunta porque tienes en el mismo nivel la responsabilidad de Marcom, ¿no? Sí. O sea, entonces, por un lado es la comunicación corporativa y por otro lado es la comunicación de marketing y tienes las dos bajo tu gestión. Tengo marketing para Tyvek, que es una de las Tyvek. marcas. Sí, es una de las marcas que sí es de las más representativas. Todas son representativas, pero Tyvek también es conocida. Hay unas que de pronto no son tanto. Pero esa unión, ¿no? Entre, sí. Porque todo el mundo dice, es que ustedes, ¿qué no son de marketing? ¿Por qué invitan a tanta gente de comunicación? Pues porque a partir de esa reputación es que se puede hacer todas las estrategias que tienen que ver con marketing. Es que justo hace todo el sentido, o sea, porque al final cuando yo estoy tomando este tema de Tyvek sumado, hace sentido, porque tenemos que construir en conjunto y entonces es colaborar con el equipo de marketing LATAM para ver cómo desde comunicación podemos contribuir al posicionamiento con base en la estrategia que tiene marketing. Entonces siempre vamos como muy de la mano en esos puntos. Y cosa que es usualmente extraña, ¿no? O sea, no pasa, hay estructuras donde es que depende de la estructura. Exacto, Agustín. donde comunicación corporativa está en recursos humanos. A mí nunca me ha tocado reportar a recursos humanos, pero pasa. Yo normalmente he reportado o asuntos corporativos o de gobierno. Al director general, la verdad es que casi siempre en DORER o directo. Y comunicación corporativa, normalmente. Y ahorita el trabajo que estoy llevando con marketing es que hace mucho sentido, ¿no? Entonces, viene bien. Exacto, sí. Y es, insisto, súper importante esa unión. Es decir, oye, sí, lo que está diciendo la empresa tiene que tener el mismo sentido que lo que está diciendo la marca a sus propias audiencias, que no son las mismas, además. No son las mismas. Sobre y todo, menos en B2B. Así es. Y esto, a lo mejor para la gente que nos escucha, que son empresarios medianos o que están emprendiendo, el asunto de entender que hay una diferencia entre la marca del producto que comercializas y la marca de tu compañía no es tan simple. Porque no pues es tan simple. cuando empiezas todo se llama Abarrotes Lupita, ¿no?
la marca de la empresa y la tienda, ¿no? Y la señora. Y la señora es Lupita. La señora La Abarrotes. dueña. La señora Lupita Abarrotes. También. Y eso, mira, qué bueno que lo dices, Agustín, porque es un ejercicio que hago mucho. Y de pronto alguna vez escribí sobre eso y era de, ¿por qué preguntamos tanto los de comunicación? ¿No? Porque de pronto alguien llega y, quiero mandar este comunicado. ¿Para qué lo necesitas? Ah, pues sí, claro. Mándame. ¿Por qué lo necesitas? No, pues por tal, ok. Entonces tal vez a ti te funciona que sea pantallas y Vive Engage, la plataforma interna. O no, sí necesitamos reforzar con mail. ¿A qué voy? Que es lo mismo. Te decía yo hace ratito, Alberto, o sea, al final necesitas entender qué quieres decir, a quién le quieres decir, cómo y cuándo. Entonces es lo mismo y es un punto bien importante, Agustín, porque no es lo mismo Lupita, la de los abarrotes, que Abarrotes Lupita. Entonces tienes que construir por poner el ejemplo, ¿no? Y seguir sobre No, súper el bien. posicionamiento de Lupita. Los tienes callados. El posicionamiento de Lupita, que se lleva bien con los vecinos y entonces es muy buena y trae no sé, y la tienda que te está ofreciendo. Entonces, es un ejercicio similar, pero no es lo mismo. Y tienes que entender muy bien cuál es el objetivo. De pronto se me han acercado amigas. Oye, ayúdame a mí a posicionarme. ¿No? Y la verdad es que yo es algo que disfruto muchísimo. Digo, sí, claro, a ver, vamos a hacer, pero ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y algo lindo que siempre encuentro es que todas las personas tienen la respuesta. Y eso es persona y eso es empresa, ¿no? El negocio tiene la respuesta. El emprendedor es quien mejor va a saber la respuesta de a dónde va su producto. Ok. Y entonces ahí entramos nosotros, porque tú diferencias. Ajá. Dices, ok, tu producto va para allá, pero tu emprendedor, Agustín o Lupita, la de los abarrotes, Ajá. tú, mira, a ti te vamos a posicionar en tal lugar, vamos a hablar de tal. No, y eso es algo muy bonito. Porque entonces se entiende que además del trabajo que haces de marca, o sea, del ente, de las marcas, pues el contacto con los ejecutivos y directivos también va en ese sentido, Claro. ¿no? O sea, va en... ¿Y ahora cómo hacemos esto, no? y ahora cómo lo hacemos bien y cómo lo comunicamos bien, porque al final, aunque sea B2B, no llegue, pues sí, necesitas contacto y que todo Sí. tenga cierta visibilidad. Sí. ¿Cuál fue un momento en el cual en tu carrera te hayas dado cuenta de la importancia de la comunicación estratégica? Mira, como me presentaron, muy bonito, muchas gracias. Yo estudié Relaciones Internacionales y yo siempre quería estar en comunicación, ¿no? Entonces entré a una clase de comunicación. No me arrepiento de haber estudiado RI, ¿eh? O sea, me encantó estudiar esa carrera. Pero en la carrera me metí yo a una clase específica de monitoreo de elecciones. No les voy a decir, pero era un presidente. No les voy a decir cuál. Para que no se quede miedo. Ok. Pero entonces era un monitoreo de elecciones presidenciales, ¿no? Y de ahí dije, es que esto me encanta, porque a mí me tocaba analizar un noticiero en la mañana, y yo tenía que ver si tenía alguna tendencia, si qué decía, sobre qué candidato, y me encantaba. Entonces de ahí estuve en una firma de headhunters, y de ahí yo decía, es que quiero estar en comunicación. Y entonces, por suerte y fortuna, porque es una historia muy larga, la oficina de al lado Este es nuestro post. era un embajador, como era de RI, me mandaron con él y él me dijo, ¿quieres estar en servicio exterior? Y yo, por el momento no embajador, yo quiero estar en comunicación. Y entonces así llegué a mi primer trabajo en agencia de comunicación. Y de ahí conocí a mi primera jefa, que es una maravilla, y hasta la fecha la aprecio mucho, y es Mariana Sanz. Y la aprendí muchísimo. Todas las egresadas de RI. RI. Y es una belleza. Toda esta historia la cuento porque me encanta, porque llevo 15 años en esto y no me arrepiento. Pero cuando aprendí que era la comunicación estratégica, la primera vez que me senté con Mariana y entonces ella me dice, ay, yo no sabía que le iba a estar mencionando hoy, qué pena. No, le voy a avisar. Tranquila. Me dice, Le mira, avisamos. Pau, sí, vamos a pedirle, mira, Pau, aquí en el periódico están hablando de tal persona, eso es porque se está moviendo y lo estamos haciendo. Y yo, sí, esto me va a encantar. Y entonces entré con ella, que fue, la verdad, una fortuna en mi carrera. Y llevé una cuenta que me hizo desde cero en una empresa que iba a abrir en México. Y me tocó llevar desde cero todo. Y entonces aprendí el PR, puro, duro, espectacular, la comunicación corporativa. Teníamos que hacer como toda la tropicalización de la empresa en México, pero hicimos el evento de inauguración con el presidente, pero con el gobernador. Hubo prensa, el antes, durante, después. Entonces, para mí creo que fue una gran experiencia, pero un gran regalo de la vida profesional, de aprender qué es la comunicación estratégica. Porque no nada más es
Es más, no es hacer un comunicado. No ¿Qué? es Pero hacer un comunicado. lanza el comunicado y ya, ¿no? Hombre, imagínate Ve, al ser área- prensa. Al área de comunicación estratégica son los que hacen Exacto. los boletines. Llegas a trabajar, sale tu jefe que usa corbata café y te da una lista de mails a la que tienes que enviar el comunicado de prensa. Y se acabó. ¿Y qué es eso? Y ya. No hay Mándalo a posicionamiento, todo no hay esto. plática, claro. Entonces, a mí algo que me gusta mucho es te sientes con el periodista, entiendes qué necesita, esto es una colaboración, ¿no? Y tengo que entender cuál es su línea editorial, ¿no? Entonces, eso es algo que además disfruto mucho. Entonces, estas pláticas que ahorita tuvimos un poquito express, voy y se las cuento. A ver qué hacemos, dónde estamos, tal, oye, este tema, ¿no? Entonces, es algo que voy trasladando y voy traduciendo para que después ya conozcan al presidente, vamos al posicionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, así fue la historia, y le agradezco mucho a mi primera jefa. A Mariana, que seguramente nos está A escuchando. Mariana, que dije, ya, le voy a avisar. Ay. ¿Qué en tu experiencia? Fíjate, o sea, es que es como hablar de algo etéreo, pero no. O sea, porque siempre es el reto cuando tenemos invitados B2B. O sea, de repente hay temas que tenemos que aterrizar porque se quedan mucho aquí en la parte de elite, ¿no? Del business. Pero, ¿qué se necesita para que una marca B2B logre emocionar? ¿Debe de emocionar una marca B2B, Paulina? Desde mi perspectiva, siempre que estás hablando de posicionamiento y reputación y construir hacia afuera, siempre tienes que emocionar. Porque además hay muchísima gama de emociones, ¿no? Posiblemente alguna marca que quiere que te asegures, quiere que te preocupes. Y eso es una emoción, ¿no? Entonces no nada más es de, ay, me encanta la marca, sino tal vez emocionarme es preocuparme por estar protegido. Y por decir, ¿sabes qué? Quiero que mis empleados o mi coche esté blindado con el mejor tipo de blindaje. Entonces, sí creo firmemente que hay que emocionar. Internamente con los empleados, si no emocionas, no estás enganchando, ¿no? Ahora que estamos justo cumpliendo los 100 años, es de, esto sale, que hacer un video que emocione, involucrar a los empleados, porque es que en el día a día es tu vida, ¿no? Y eso también es construir reputación y es una buena marca empleadora. No nada más es un video, es que somos parte de un mismo lugar. Entonces, hacia afuera hay que emocionar, pero tal vez no vas a estar emocionando en este sentido humano con los empleados al 100%, alguien con quien quieres hacer negocios. Pero sí necesitas una emoción y una cercanía para que haya una confianza, ¿no? Y con las asociaciones, con las cámaras, todo el trabajo reputacional desde asuntos públicos también. Tiene que haber una relación humana y las personas tenemos emociones y el tema reputacional al final sí es emoción. Es retador muchísimo, Alberto, porque es mucho más fácil emocionar consumo, pienso yo, con comerciales, ¿no? Sí. Ahí exacto. tienes así. No estás equivocada, pues Sí, así sí, es. sí. Y entonces, ¿cómo emocionas, no? Pues somos una empresa innovadora, hemos innovado, tenemos 220 años. Imagínense hace 100 años, en 1925, ¿qué pasaba en México? Nosotros ya estábamos aquí presentes en Dinamita, Durango, pero ya estábamos aquí, ¿no? Entonces, justamente vamos a hacer, lo hablamos más adelante, pero esta celebración, ¿no? Enfocada, que enganche con México y con lo que estamos viviendo aquí. Entonces, Wow. 100% desde mi perspectiva hay que emocionar dentro de toda la gama que tenemos. Es que a mí sí me parece como difícil de separar que si la empresa es de innovación no emocione. Quizá porque me emociona la innovación. Ajá. Tendría que emocionar. o sea, sí. O sea, te engancha. O sea, No, y voy a Sí, decir la una verdad, barbaridad. Tiene que emocionar porque usualmente la gente que hace innovación y que luego la patenta y hace tecnologías, pues usualmente es más cara, ¿no? que el genérico, que no tener esa seguridad, que no tener, o sea, entonces tener un componente de una marca de patente le eleva el precio. Aquí Entonces, tiene que ser emocionante. En México. Le eleva la calidad, Agustín. Bueno, también el Y costo. la seguridad. O sea, en México, Y la confianza. comentabas, había 2 plantas, ¿no? Tenemos 3 plantas, 2 son de Spectrum, que son dispositivos hospitalarios. En Mexicali y en Reynosa. Ok. Sí, no, pues ahí no puede ser Dai, se me fue con Rebabita, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues ya, como sea. El que No, sigue nos sale imagínate. mejor. Ay, que me lo regresen. No, o sea, no, pues tienes que ir con los altísimos No, estándares. Sí, claro. Sí, se tiene que cuidar todo eso. Y Por ya, supuesto. y el resto del equipo ya forma parte de equipo administrativo, de equipo de marketing.
Marketing comercial, por supuesto, funciones, pero líneas de negocio también están aquí porque tenemos otras líneas de negocio que no están relacionadas a las plantas que tenemos. Ok. O sea, a nivel distribución o comercialización. Exactamente. Qué barbaridad, Wow. hombre. Bueno, ahora sí, platiquemos del aniversario. El aniversario. Sí. No, ese ¿Qué tema me hubo? tiene súper feliz. Ajá. A ver, entonces. Es como 100 todo el años. año, ¿no? Claro, es Ok, todo claro, 1925 Pues es como tu cumpleaños. 2025. Pero Agustín Mi empieza, cumpleaños solo es un día. celebra el día siguiente, posterior a su cumpleaños, y dice, ya faltan 364. Exacto, de sobriedad. La verdad es que súper contentos. Es que no vamos a vivir otros 100 años. No, ¿Sabes? bueno, pues no. No, Sería complejo. por ahí lo A menos que platiqué. inventen algo. Al menos que inventen algo, ¿no? Pero la probabilidad en este momento es que no. Entonces estamos de manteles súper largos. En febrero hubo un evento con clientes que giró en torno a sustentabilidad. Vinieron 2 líderes de negocio globales. Vino una súper líder, súper representativa que lleva el tema de sustentabilidad y es también CTO. Ok. de Chief Technology Officer, vino a hablar sobre sustentabilidad en el evento. El evento fue para audiencias externas, fue con clientes, con aliados, contamos con el Consejo de Empresas Globales, con la American Chamber, hubo representación de la embajada. La verdad es que logramos un gran esfuerzo, esto fue en febrero. Y la verdad, súper contentos. La verdad es que Ramón Mariscal, nuestro presidente, la TAM, espectacular, guió la conversación, fue un panel y la verdad es que fue un momento muy lindo. Hemos tenido una campaña ahí interna en la oficina y ahora viene lo bueno, ¿no? Vamos a tener un evento en un par de semanas y logramos una colaboración muy linda con el INVAL y vamos a hacerlo en un museo de México. Qué Súper bonito. y estamos muy contentos. O sea, porque al final la celebración y el core, el momento del evento va a ser el museo. Y estamos muy contentos. Estamos haciendo un pastel espectacular, pero con muñequitos de Tyvek de Fórmula 1. ¿No? O sea, la verdad es que Mientras muy no, lindo. no hagan la vela para soplar, ¿no? Ajá, y Porque no se puede que no apagar. se apague nunca. No vamos a poner vela por cuestión de seguridad. Iremos sin vela, entonces ok, no va a pasar, bien. porque si no, imagínate, 100 otros velas. 100 años. No, pues imagínate, estaría así de la vela de este producto que no enciende, el retardador. Así. Ajá. Nunca no, aprendió la Sí, vela. sí, nunca aprendió la vela. Jefa Paulina no prende. Entonces está eso. Esperamos tener mariachi, ¿no? Muy Estamos, bien. pero cerrándolo en este momento, ¿no? Entonces, la verdad, muy bien y estamos contentos porque al final ese evento es 100% empleados, ¿no? Y era algo que creo que lo platicaba mucho con mis jefes. Tenemos que hacer algo muy lindo. El equipo de Liderazgo México súper on board, ¿no? La verdad, súper motivados. Se me ha acercado gente esta semana de, oye, qué bonito, ¿no? Entonces, eso engancha. Eso emociona. Eso dices, claro, soy valioso que estoy aquí, ¿no? Entonces, en eso estamos y creo que es una celebración muy linda. Les digo, solamente para empleados. Obviamente va a haber video que estamos construyendo. Hay distintos elementos con el video, se los cuento porque justo es parte de la comunicación interna y el engagement que trabajas. Es entrevistas a algunos empleados, la persona que lleva más años en la empresa, los que llevan menos, por supuesto el presidente, y un momento donde vamos a estar todos juntos vestidos de rojo, ¿no? Al final es que ahí ¿qué tal? estamos. Sí, la verdad, además nuestras oficinas son muy bonitas, entonces va a ser ahí el video y en eso estamos. Órale, no, pues sí es una construcción Pues es que tremenda 100 desde años adentro. sí los vale, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí, Imagínate, sí, 100 sí. años. Vale la pena una pachanguita. A ver, esta pregunta puede sonar muy básica, pero en realidad creo que es algo que puede apreciar la gente que nos escucha. O sea, por supuesto, tanto los empleados que son entrones, ¿no? Dicen, sí, claro, le entramos, pero vaya, hay algunos así que son más tranquilos, el empleado más relajado. ¿Cómo lo enganchas? ¿Cómo haces que la gente, el equipo, entre a una acción? Yo creo que siempre que los consideres y se van involucrados, la gente en su mayoría se va a involucrar. ¿Por qué nos ponen el nombre en el café? Porque lo personalizado nos gusta. Ah, yo pensé para que no te perdieras a ti. Entre los diversos Juanes. No vayas a perder el café, tu vasito en la fiesta, por José. favor. Pon el nombre. Sí. 4 levantan la Paulina. mano. Ajá, o sea, Al final lo personalizado nos gusta. Entonces, siempre que uno te veas reflejado, dos estés involucrado, te estén considerando, creo que eso es súper, súper relevante. Otra cosa, habrá quien no le guste nada. Porque Sí. hay gente de todo. A O sea, quien yo no no le te gusta, puedo no decir- le gusta. Claro, yo no te puedo decir claro, y entonces todo el mundo, 100% no,
Y como yo le digo a las personas, es que siempre se quejan. Alguien se queja. Sí. En la fiesta, en tal, no en esta empresa, o sea, el ser humano me refiero. Entonces, desde que tú ya dices, ¿sabes qué? Alguien algo no le va a gustar, perfecto, das lo mejor de ti. Y hay quienes sí. Entonces, esta misma semana se han acercado, les mandamos a hacer, porque mi jefe lo quería hacer, unas súper chamarras de súper calidad para entregar como regalo a los empleados. Qué maravilla. Eso fue idea de él 100% y él la defendió hasta más no poder. Entonces, son cosas que sí aprecias. Entonces, hay quien aprecia mucho el regalo, hay quien aprecia la experiencia y quien no quiere apreciar nada, no va a apreciar nada. Entonces, sabiendo también eso, dices, mira, ya, ¿no? Entonces, Que se despierta y se enoja. intentar incorporar elementos que sí, que se despierta y se enoja, pues ya así se va a quedar. Así se va a quedar. Considerar elementos que a varias personas con distintos perfiles que tenemos puedas hacer parte de. Claro. Pero es eso, que se sientan parte de, vistos, considerados, involucrados. Pero es bueno porque, como nos lo has contado, es una gran maquinaria este asunto de la comunicación y no se entiende así de No. repente, ¿no? O sea, hay que tocar a la gente interna, pero a los distribuidores, pero a los stakeholders, ¿no? Pero a las Nuestros audiencias de no sé famosos dónde. stakeholders que amamos. Ajá. Es un sistema en realidad. Sí, es un sistema. Y lo hiciste muy bien. O sea, es un sistema de a quién, cómo, cuándo y de qué manera. Porque no es lo mismo un stakeholder de gobierno que una asociación, que el empleado, Claro. que un cliente, que un distribuidor. Que los Y vecinos todos- de la colonia donde Y está la todos, planta. exactamente. Y todos son importantes. Sí. Todos son parte de la Está- maquinaria. Sí. O Por sea, es eso que escuchando se dice bien fácil, Ajá. mano. Por eso nunca he entendido dónde está en RH. Porque, ¿sabes qué? Normalmente lo ponen ahí porque está muy en comunicación interna y muy del comunicado interno y muy el town hall, que también llevo los town halls ahorita. Pero normalmente cuando está en la estructura RH es porque es 100% comunicación interna, el comunicado, town hall, etcétera. Sí, que es como más intranet, ¿no? O sea, más- Ajá. Intranet, Exacto. anuncios, Sí, sí, internos. el corcho. Sí, más de lo El soluciono corcho. pegando en el corcho. Sí. ¿No? La comunicación corporativa pues, tiene otros Que el puntos. corcho increíblemente, solo tú que Funciona, estás clavadísimo luego con la funcionan. inteligencia artificial, el corcho sigue No, siendo un gran vehículo. Yo soy ¿Pro corcho? Pro corcho. Pro corcho 100%. O sea, El corcho sigue jalando. el corcho debe de, no, o sea, no debe desaparecer. No. Por está ejemplo, allí. en plantas cambia mucho o corporativo y en planta. En No, planta pues el tema de que el corcho, o sea, tiene que estar el corcho y tienes que poner ahí, o sea, funciona, es un elemento que funciona. Nosotros en la oficina no tenemos corcho, tenemos unas hermosas pantallas, pero funciona. Sí, Es que hay porque es gente que lo cultura, pide. Es parte ¿no? de la cultura. Vas y te asomas al corcho para ver qué hay de nuevo. Claro, Y ahí, claro. mira, es el cumpleaños de no sé quién. Exacto. Pero es que ahora te llega un mail. No lo quiero ver en mail. Lo quiero ver pegado en el Sí. corcho porque está camino al baño. Con tu Exactamente. foto con papel maché. formando- Con corazoncito. Justo ahora que fui a la planta, que fuimos a la planta, fui a dar un entrenamiento de ¿De corcho? medios. Ok. Pasamos a la cafetería y estaba el corcho en la planta. Y dije, Ajá. claro, es que en planta esto funciona muy bien. Dependerá la planta y la cultura, pero normalmente eso funciona en plantas. Ahora, tú lo que has comentado, y de hecho ahorita lo acabas de decir en esta gira que fuiste a una planta, pues que vas a ver a una persona, a un entrenamiento, pues básicamente vas a que la persona brille, ¿no? O sea, lo dijimos ahí al inicio del programa. Exacto. Que brille desde su voz genuina. ¿Cómo descubres esa voz en contextos de alta presión corporativa? Primero, es un proceso que me encanta. Lo disfruto mucho. O sea, lo tuyo es el estrés. No me eso no me estresa. Ah, no. Ya me dirá si me estresé. Es un ejercicio que hago entre escuchar, preguntar y observar muchísimo. Entonces, en el momento, todo el mundo tiene una capacidad de brillar desde lo más genuino y todas las personas, y en corporativo, por supuesto que nos debemos a la marca y a la empresa. Ese es nuestro umbrella, ¿no? Eso es sobre lo que estamos hablando. Pero en el momento en que tú entiendes y encuentras ese lugar donde esa persona se emociona, estoy pensando vulnera, pero no es que se vulnere, pero se emociona y le mueven las emociones, cada persona tenemos algo distinto. Y a mí eso me motiva muchísimo. Entonces, es escuchar, preguntar, escuchar lo que no estás preguntando y escuchar lo que no te están diciendo. Entonces, eso lleva mucha observación. Porque te puede decir, y eso me refiero a cualquier vocero, a mí me encanta el tema de
voluntariar con perros y luego te das cuenta que no es cierto, pero eso te das cuenta porque lo observas y dices, no, ni perro tiene. ¿Por qué le va a gustar eso? Nada más le gusta Claro. Snoopy. Nada más le gusta Snoopy, le gusta su lonchera de Snoopy. Sí, Entonces te vas dando cuenta de verdad, genuinamente, qué es lo que le mueve, qué es lo que le llama, qué es lo que de verdad activa su emoción positiva. Y sobre ahí empiezo a construir. Evidentemente esto va en paralelo. Por un lado tengo a mis voceros que normalmente con quien más trabajo es el presidente de la compañía, y en paralelo tengo que conocer muy a profundidad a la compañía. Los negocios, que en DuPont fue un proceso padrísimo, pero más largo de lo normal, porque entonces cada negocio era una empresa distinta. Estoy haciendo unas comillas por si no me están viendo. Sí, Exacto. por aquí. Sí, esa pausa fue comillas. Esas comillas. no se oyen. Exacto, ¿no? Entonces necesitas conocer el negocio para con lo que es la compañía que tienes que construir y posicionar, puedas posicionar a la persona. Entonces no es lo mismo el presidente de la compañía que si quieres posicionar a un líder de negocio o a mismo recursos humanos con sus foros, si quisiera la persona de recursos humanos. Entonces le vas creando ya con base en esta observación, escucha, preguntas, etcétera. Y esto me toma alrededor de 3-4 meses de estar como ahí, ¿no? Observando, preguntando. Directamente les pregunto, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te...? Tal. Y después de eso observo. Y ya de ahí digo, ok, creo que la narrativa que se construye para esta persona es esto, los objetivos son estos. ¿Cómo ves? Suponiendo que es para ti, Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Estás cómodo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A ver, esto tal, ok. Esto no, esto sí, ¿no? Porque al final quien se va a posicionar es la persona bajo la empresa, pero es su nombre, su apellido, su cara, y es muy importante. Este ejercicio lo he hecho sí con presidentes, pero en alguna empresa en la que estuve me acuerdo mucho que justo yo me dedicaba al tema del contenido. Me encantaba, porque entonces era sentarme con la persona, entender su historia. Entonces platiqué con una ingeniera que se subía a unas torres súper altas y me contaba la historia de por qué le gustaba, pero platiqué con científicos de laboratorios súper reconocidos y me contaban por qué les encantaba estar metidos en el laboratorio tratando de entender de dónde venía tal enfermedad. Pero entonces he platicado con una persona que era transgénero y me contó su historia de cómo fue y cómo estaba tan agradecida esta persona con esta empresa por haber acompañado el trámite legal. Pero entonces todas estas historias, primero tengo que respetar a la persona y que ellos estén cómodos y que sepan si van a ser públicos, si quieren, ser públicos o no. Si quieren ser públicos y que salga su historia, entonces de ahí construimos. Voy, pregunto, cuéntame tal, y de ahí sale a la luz, ¿no? Entonces, todas las personas pueden brillar. Y entonces pulir eso me apasiona muchísimo. Porque, y está bien bueno que nos lo explicas porque usualmente... ¿Y por qué tú no lo entendías? Yo nunca lo había entendido, ¿no? Y yo decía, ¿por qué quieren que salga? No, es cierto. Porque es difícil de entender, sobre todo cuando uno llega a una empresa o cuando eres muy joven, de repente, es que la empresa son las personas. No es cierto, la empresa son los resultados. La empresa son los camiones. Pero ¿quién da los las resultados? plantas. Pero Por ¿quién supuesto, maneja el camión? Por supuesto, ¿No? ¿no? Pero ir entendiendo que pues es la imagen es de la persona que habla, ¿no? Y es que al final no hay empresas sin personas. Todavía. Sí. Si la inteligencia artificial nos permite. No sabría decirte. Pero este Todavía. momento. Ajá. Entonces, es que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, sí, lo dices muy bien, Agustín. Ay, no, claro que no, las ventas. Sí, claro, pues todos estamos para dar resultados en donde estamos. Pero es justo eso, ¿no? Encontrar que la historia está en la persona, que cada quien tiene algo que contar y eso se me hace increíble. Y te digo, va desde la ingeniera que se subió a la torre, pero desde la científica, ¿no? Y eso me encanta, porque lo encuentro, ¿sabes? Claro, en el tema de la ingeniera, de la persona transgénero tal, pues era mucho más rápido el proceso, Claro. Sí. ¿no? Pero sí, y a todos les encantaban las historias. No, pues es que aquí no. ¿No? O sea, las historias es De el lo que camino, vivimos. las personas, y aparte generacionalmente estamos ahí, ¿no? O sea, Sí. Agustín, que es más viejo que todos. Claro. Pero no sé, ya aquí en la oficina, ya que todos. Ya. Ajá. Pues le ha tocado pasar los cambios de paradigmas, ¿no? O sea, desde Telégrafo. lo presencial al híbrido, por ejemplo. Así es. ¿No? O sea, Los audífonos, decíamos en la oficina. Sí, el otro día estaba hablando de los audífonos. O sea, cuando yo inicié la agencia, puta, yo veía a alguien con audífonos y lo jalaba de la espalda y ¡ah, escúchame, ¿no? Ahora no, los veo sin audífonos y ¿estás deprimido?
Claro. O sea, es otro... ¿Por qué no tienes tus audífonos? Sí, o sea, ¿qué te pasa? Te los pones. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, es verdad. Sí es cierto. O los teléfonos de escritorio que ya no hay. Ya no existen. Ya no hay. Pero tienes razón lo de los audífonos. ¿Qué es extensión? ¿Qué es la extensión? ¿Qué significa? Sí, no manches. O sea, al final, ¿qué es lo que consideras que ha pasado en la cultura corporativa estos últimos años? En general. A ver, yo creo que todas las empresas, evidentemente desde la pandemia, tuvimos que cambiar. Personalmente yo he tenido la suerte de estar en empresas globales, ya que dejé agencia, que me encantó estar en agencia y estuve en grandes agencias. Estuve en empresas que me dejaban muy libre. La verdad es que he tenido jefes y jefas muy respetuosos y era de, ¿no? Pero la pandemia sí hizo un cambio muy drástico en esa libertad que ahora tenemos, ¿no? En su mayoría las empresas se quedaron híbridas y entonces te permite tener vida, ¿no? Yo le digo mucho a mis alumnos, espero de verdad. Por un lado me preguntan mucho mis alumnos, oye Paulina, ¿tú qué dices? ¿Vamos o no vamos a la oficina? Yo, no vayan a la oficina. Tienen que ir. No, coma, vayan a la oficina. Okay. Ajá, no, coma. Vayan a... No vayan a la oficina. No. No. Declaración. No. Exclamation mark. Vayan a la oficina. O sea, tienen que ir. Te cambia todo. Pero sí les digo, y es parte de la cultura como ha cambiado. De verdad les deseo que no vuelvan a estar en una oficina de lunes a viernes de 9 a 9. Yo así empecé trabajando y me encantaba mi trabajo y como que yo no me daba cuenta en ese momento todo lo que trabajaba, pero yo no vivía además de trabajar, ¿no? Entonces, sí. Eso creo que es un cambio. Dos, el respeto, ¿no? La verdad es que la cultura, y es muy de DuPont, pero lo veo en varias empresas globales, el respeto por las personas, respeto por tu vida personal, si estás viviendo un mal momento, como este cuidado que tienen a que ahora, por ejemplo, todo el mundo ya habla de eso, pero la salud mental, que estés estable, la importancia de hacer ejercicio. Entonces creo que eso antes era como, ¿cómo que estás mal? No tienes que estar bien. Entonces creo que eso ha sido muy, muy relevante. Y este tema de los grupos que se hacen al interior, que justamente está hablando de cómo estamos cambiando los valores, la empresa, etcétera. Entonces, para mí sí creo que fue un parteaguas la pandemia, pero se ha mantenido. Y es que entiendo que ha probado ser efectivo. O sea, no es solamente que es efectivo. Porque qué buena onda de la empresa que ahora se preocupa por mí. O sea, por supuesto, pero también ha probado ser efectivo. Claro. Como las empresas que luego llevan mascotas, ¿no? Que han comprobado, aquí no llevamos mascotas. Aquí sí llevamos mascotas. Pero aquí está Agustín. Los vi. Aquí estoy. Hasta participar. Pero que está comprobado que mejora el ánimo de los empleados, tal, ¿no? Entonces se comprueba, claro. Sí, pero en una empresa de innovación no puedes poner mascotas. ¡Ay, el hámster se metió! Bueno, en una agencia en la que estuve, iban perros. Se comió el Tyvek. No le va a pasar. Había hasta un perico en una agencia en la que yo estuve. Iba un perico. Se llamaba LOL. Entonces, sí se comprueba, por supuesto, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, Cami, pero ahorita, para ir concluyendo en esta entrevista larga en los dioses del marketing, hablabas de algo muy correcto en el tema de la gente joven y que sí tengan una formación con contacto humano. Sí, eso... Sí. Sí, está cañón, ¿no? Es cierto. Sí. A ver. Sí, like. Sí, es que estaba como construyendo en mi mente porque lo veo con mis alumnos. Sin embargo, mis alumnos son lo máximo, son una belleza, pero además me han preguntado en otras ocasiones, oye Paulina, ¿tú de verdad crees que nuestra generación está muy mal? También creo que ya les hemos metido un chip de no, esa generación, la generación Z, ¿no? No son lo peor, yo veo niños súper comprometidos, súper responsables. Sin embargo, sí creo, dicho eso, sí creo que están muy acostumbrados en línea y dicen, es que ya trabajo en mi casa y no voy a la oficina. Y les digo, es que ustedes no saben el valor agregado que les va a dar porque van a ver, van a observar, van a leer entre líneas. Y les digo, ¿se dan cuenta cuando hay tensión en una junta en Teams? Todos, sí, porque a veces sí en línea te das cuenta. Y les digo, imagínense en persona. Invitas a un café a alguien, bueno, hasta una vez un alumno me dice, pero invitarle a un café no lo van a topar como date. Y yo, sí, tienes razón, tienes 22 años, probablemente esa sea tu duda. Pero no. Le dije, claro, gracias por preguntar eso, ¿no? Y les digo, no, o sea, es un networking, es otra cosa que a mí me gusta mucho, hacer la red de networking, que no nada más es dentro de la oficina, es toda la red que haces alrededor, claro. ¿no? En la red de mujeres de DuPont nos trajeron una super líder para hablar de la red de networking y cómo la construyes. Entonces, claro que necesitan
uno a uno. Sí. No puedes hacer un networking en línea. Pero eso es falta de habilidad social. ¿Cómo no? Si está O sea, en Instagram. oye, ¿y qué tal si le digo que vayamos a platicar? ¿Qué tal si me lo toma mal? Es falta de Claro. habilidad social. Porque Sí. no lo han hecho. Sí, está cañón. Y entonces en su mundo solo ha hecho que le invita a un café a alguien con quien quiere y entonces Ajá, dice, no. Porque es salir. Exactamente, Agustín. ¿Qué cosa? Terrible salir. Sí. Y a un café, Ajá, y invitarle un y café. decirle que le invito. O sea, Ajá, claro, es ajá, justo eso, ajá. Agustín. Mi preocupación es como un café, como no una cerveza. Exacto. ¿No? Sí, O sea, porque un café. Café, pues, estamos en 1980, ¿no? O sea, pero sí, o sea, hay un tema de habilidades. De habilidad Totalmente. social. Que lo adquieres practicándolo, estando con Sí. gente, Sí. leyendo, read the room, ¿no? O sea, leyendo el cuarto, entendiendo qué está pasando, entendiendo el humor de la gente. Llegó acelerado, de buenas, de malas. Hoy es buen momento. Mira, se llevan ellos dos. Si mi carrera va para allá, ¿con quién más tengo que hablar? ¿No? Entonces, todo eso es que en línea no lo ves. ¿No lo ves? También les digo mucho, llamen por teléfono. No, hombre. No, ya, también. ya estás pidiendo. Les digo, es te que todo pones lo Superman, resuelve Martín. No, hombre. Ese es mi primer. Cuando ya me llegan 80 mensajes, Llamen. ese. No hubiera sido más rápido y mejor que me hubieras marcado. Llamen, escuchas Sí. la Te voz, hubiera resuelves contestado. así. Hace poco, un muchacho, mira, voy a aprovechar este foro para decirlo y no tener que decírselo a él, que nos escribió para pedir una entrevista, ¿no? para su jefe, ¿no? Ya lo conocerán. Y me dice, sí, perfecto. Le digo, escríbeme a mi número. Le mandé mi número, me escribe al WhatsApp y me dice, perfecto, ¿sabes qué? Te lo voy a explicar mejor si te mando un audio. Digo, no. Le digo, no, porque necesito que me lo pongas por escrito, porque yo lo paso al comité editorial y no les voy a mandar un audio. Un audio. Ok. Escribiendo. O sea, porque él pensaba que la mejor función era mandarme un audio, ¿no? Sí. Entonces no iba a lograr comunicarse más que de la forma Claro. que a él le parecía mejor, ¿no? Porque Entonces, es práctico, porque dice ya y no escribo. esta comunicación intergeneracional, porque también nosotros tenemos nuestros modos, Sí, ¿no? sí. Y entonces se vuelve complicada, ¿no? Puede ser divertida, pero no siempre. Sí. Llamar por teléfono creo que sí suma, ¿eh? Pero sí es distinto, o sea, al final... Y tienen cosas buenas, ¿no? Qué bueno, pero al final creo que somos personas y como personas debemos de seguir colaborando y conviviendo. Y sí creo que hablar por teléfono, ir a la junta, echarte un cafecito, entender cómo está el equipo, eso es muy importante y jamás te lo va a dar en línea. Ahí están palabras perfectas. Paulina, muchas gracias Ese es por el corte de acompañarnos en en el capítulo largo. Head Corporate Communication Latam and Marketing Communication Latam. Ya nos habló de todo el tema de DuPont, el aniversario de comunicación corporativa. Todavía tenemos algunos temas más que hablar con Paulina, así que por favor no se vayan. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias por Un venir. gusto, Agustín. Te y quedas Alberto, con muchas nosotros gracias. para el viernes y el lunes, ¿no? No te Por vas. supuesto, yo aquí me traemos quedo. comida, juegos. Aquí hay un sillón al lado. Exacto, cualquier exacto. cosa. Aquí me quedo. Ok, Se muy ve bien. cómodo. Muy bien, continuamos en el siguiente capítulo de Los Dioses Responden, gracias al equipo técnico de Básico FM, tanto a Eric como a... ¿Cómo se llama el otro show? Un chavo que dice Fernando, que es ingeniero. ¿no? Sí. Ajá. A Fernando, Bueno. que además está escuchando esto. Bueno. Saludos, Flavio. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Dioses Responden. Los dioses del marketing.